Hola, buenas noches. Mi nombre es Elena Garavito, soy experta en migración y extranjería y hoy estamos aquí en tu programa de aquí y de allá y en vuestra casa, en Alfafar Televisión. Como todos los jueves, volvemos a estar haciendo recordatorios y más que todo diciéndole a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a nuestros espectadores que nos han mandado algunas inquietudes, que volviéramos a hablar de un tema tan importante que tiene a muchos migrantes, solicitantes de asilo, muy preocupados. Entonces hoy les queremos aclarar, no solo vamos a tratar del tema de solicitantes de asilo, sino que también vamos a hablar de un tema tan importante como la carta de invitación y todos estos temas que en estos momentos, en la actualidad, preocupan. Y sobre todo que nuestros migrantes, los que vivimos aquí en España, estaban muy preocupados por el tema de que si el presidente Sánchez de España iba a renunciar, ¿qué pasaría con su estatus migratorio? Como todos los jueves, estamos aquí para sacarlos de duda. Entonces vamos a empezar con qué es lo que está pasando de verdad con los solicitantes de asilo, ¿no? Los solicitantes de asilo fueron aquellos migrantes que no podían tener seguridad en su país, donde peligraba su vida, o ya sea por conflictos armados, por guerra, por violencia, por religión, por raza y por sexo. Estos son los solicitantes de asilo. ¿Qué ha pasado? Por lo menos más que todo el caso Colombia, a raíz de toda la crisis económica y después del COVID, en algunos países también después del COVID, muchos ciudadanos, muchos migrantes tuvieron que salir de su país, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algunos países los están extorsionando, los están amenazando y no tienen seguridad. Pero todos estos solicitantes de asilo, en su mayoría aquí en el territorio español, se les está denegando ese derecho. Algunas veces porque se dicen que no tienen bien fundamentada lo que es su declaración y en otras ocasiones porque no está contemplado lo que ellos están solicitando, la protección para poderse quedar en el país. Entonces, aquellos están súper preocupados. ¿Por qué? Porque se les ha denegado el asilo, ¿vale? ¿Qué pasa con estas personas que se les ha denegado el asilo? Es solo para aquellas personas que se les ha denegado el asilo. Antes podían regularizarse, había una posibilidad, o no sé, en aquel entonces, meses atrás, teníamos como un vacío legal, ¿no? Que aquellos solicitantes de asilo que se les había denegado el asilo, pero que no habían recurrido, ¿ya? Porque también entraron en un gran problema que ahora lo explicaremos, es, te deniegan el asilo y no has recurrido. ¿Qué es recurrido? Que no has interpuesto un recurso ante el gobierno, ¿ya? Para que tú puedas seguir con ese proceso de asilo. Aquellos migrantes que les denegaron el asilo y que no habían recurrido y que tenían más de 6 meses cotizados que se les había dado de alta, porque esto es un proceso un poco complicado, ya lo habíamos explicado en un programa. Les daban la tarjeta blanca, esa tarjeta blanca era para poder presentar una cita, luego le volvían a dar otra tarjeta blanca y en esa tarjeta blanca le daban un periodo. Primero empezaron con 6 meses, mire cómo empezó el gobierno a coaccionar, a quitarle esa ilusión o ese poder al colectivo de solicitantes de asilo, porque primero se lo daban por 6 meses y luego de la noche a la mañana ya no les daban ese permiso para trabajar por 6 meses, o sea, le daban esa carta blanca y esa carta blanca le decía que después de cierto tiempo, si no le habían denegado el asilo, le daban un permiso para trabajar con esa carta blanca. ¿Por qué hablamos de carta blanca? Porque es un papel donde les mandan, es una carta blanca para ahora después identificar lo otro que es una tarjeta roja. Entonces les daban primero 6 meses, ¿vale? 6 meses para poder trabajar. Luego de la noche a la mañana, en algunos casos, empezamos a ver que esas cartas solo tenían 3 meses para trabajar, ¿vale? Si en el momento de esa fecha, después de esa fecha, no habían recibido ninguna carta donde se les denegaba y tal, les daban solo 3 meses para trabajar, ¿ya? En algunos casos, después de esos 3 meses, las personas se presentaban en la comisaría o en extranjería, sobre todo en extranjería, para renovar su tarjeta, su carta blanca y se les entregaba la tarjeta roja. Aquellas personas que no se les entregaba la tarjeta roja, les llegaba una carta de denegación. Si habían cotizado 6 meses en la seguridad social, podían hacer el arraigo laboral. Era la esperanza. O sea, aquellos tenían, no sé,
Era el único medio para que estas personas que ya habían pasado casi 2 años, no era que eran recién llegados, todas estas personas solicitantes de asilo, que se les denegó el asilo y que luego pudieron cotizar y hacer el arraigo laboral, habían pasado casi 2 años de estar residiendo en España, ¿no? Y podían regularizarse. Pues después una sentencia del Tribunal Supremo se tiró todo atrás. Aquellas personas que se les había denegado el asilo y que habían cotizado ya no podían regularizarse por el arraigo laboral, siempre y cuando no habían recurrido, ¿vale? Ahora, pero podían hacer otro tipo de arraigo. Es lo que se está diciendo y que el gobierno ahora ha sido más contundente, más difícil para los solicitantes de asilo, personas que están de verdad pasando verdaderos trabajos. No van a poder regularizarse de ninguna forma si les han denegado el asilo y han recurrido, ¿vale? Pero ya no van a poder regularizarse por arraigo laboral, porque no se les va a permitir, porque no es compatible. Entonces, si tú tenías una carta blanca, estuviste en la carta roja, la roja, es la tarjeta roja, es una tarjeta de cartón con su foto y la identificación. Ese es cuando a las personas le dan el asilo. Todas aquellas personas que tengan su tarjeta roja no tienen por qué preocuparse porque están legalmente con la solicitud de asilo y están cotizando. Si llegaran dentro de un año a esas personas que tienen la tarjeta roja a denegarles el asilo, ya no, ellos no tendrían ningún problema porque ellos estaban legales. Ellos han cotizado los 6, 7 meses que le permite el arraigo laboral, los que les han dado el asilo. Los que no les han dado el asilo, los que les han denegado el asilo y le han recurrido, no van a poder ni siquiera regularizarse con el arraigo social. ¿Por qué esto? Porque tú puedes desistir del recurso, que era lo que le comentaban algunos abogados. Yo siempre en mis canales, en Esta es tu casa, en esta televisión, en este programa, siempre le hemos dicho a los solicitantes de asilo que si se los denegaban, les recomendábamos que no recurrieran, porque ya nos veíamos venir que iban a pasar estas cosas, ¿no? Porque claro, tú estás recurriendo y no sabes en qué. La gente tenía miedo de que los fueran a sacar porque les daban una carta de deportación cuando se los denegaba. Pero yo sabía que no iba a ser todo tan bonito y tan fácil. Entonces siempre le decíamos eso, porque ahora se encuentran en una encrucijada. ¿Por qué? Porque aquellas personas que les denegaron el asilo recurrieron, no les han contestado el recurso. Ya. Ni los abogados les metieron el recurso de denegación de asilo, ni nada. Y ahora les están pidiendo que desistan. Tampoco les van a contestar el desistimiento. Entonces no hay ninguna forma, porque tú podrás regularizarte si te contestan que tú has desistido del recurso. Aunque tú muestres que tú has presentado desistir del recurso, no vas a poder regularizarte, ¿ya? Ni con arraigo laboral, ni con arraigo social, ni con arraigo por formación. Entonces ahí es donde se les ha endurecido el tema a los solicitantes de asilo, en donde han quedado en un limbo jurídico, ¿ya? No podrán regularizarse. Entonces aquellas personas que les denegaron el asilo, que cotizaron, no pasa nada, no pueden hacer el arraigo laboral, pero podrán hacer el arraigo social, el de 3 años, que es el que yo siempre recomiendo. Pero aquellas personas que les denegaron el asilo e hicieron el arraigo laboral y tenían un recurso, no se los van a dar. Y aquellas personas que tenían, aquellos migrantes que tenían, les denegaron el asilo, recurrieron y han desistido del recurso, pero no tienen ninguna respuesta del gobierno, tampoco se los van a dar. Entonces yo les recomiendo que cada uno de los migrantes que haya estado en ese proceso, que por favor consulte al abogado que le metió el recurso, ¿ya? Para que le diga a ver, o algunos ya han desistido, pero tampoco les han contestado. Entonces que se preocupen un poco a ver dónde están esos recursos, donde desistieron del recurso de reposición de asilo, ¿no? No recurran, migrantes, no recurran. Para los migrantes no es bueno. Sí, hay una carta donde les deniegan el asilo y hay una letrita abajo que dice que tienen que abandonar el país en 15 días, pero yo creo que ustedes se tienen que integrar, o sea, si ustedes pertenecen a alguna organización social, si hacen voluntariado, si se afilian a un sindicato, si hacen parte de
de las organizaciones, asociaciones de los padres y madres de los colegios. O sea, buscar integrarse, o sea, eso les ayuda. Hagan voluntariado donde clase, aquellas personas que sean profesionales. Muchas organizaciones sociales los necesitan, los necesitamos porque yo soy presidenta de una organización. Entonces, les recomendamos esa situación. ¿Por qué? Porque están integrándose. ¿Para qué? Para que cuando vengan los 3 años, hayan pasado los 3 años de estar empadronado, tengas la oportunidad de tener una oferta de trabajo, puedes hacer el arraigo social. El arraigo social también tiene su requisito, que es el contrato de trabajo, el padrón, el padronamiento histórico, que es muy importante. La empresa que te tiene que dar el contrato de trabajo no puede deberle ni a Seguridad Social, ni a Hacienda. Tiene que tener mínimo una persona contratada a tiempo completo, ¿ya? Y tiene que darte el salario que te corresponde para que puedas presentar toda esa oferta de trabajo. Eso es súper importante. Yo siempre recomiendo, por ahora que estamos así como en ese limbo jurídico, que no sabemos qué es lo que va a pasar con el recurso de asilo, que no pueden, vemos a muchas personas preocupadas, pero también le decimos a aquellas personas que no tengan conocimiento, que no sepan de qué se está, que por favor no repliquen, porque lo que hacemos es que nuestros migrantes entran en pánico y lo que tenemos que darles es tranquilidad. Ya, tranquilidad. También hay que esperar el nuevo reglamento de la nueva reforma, que yo no soy muy optimista, se los digo de verdad, ya, porque siempre les he comentado en este programa de que aquellas personas que entraron el 1 de noviembre de 2021 para atrás son las que se van a regularizar. Hasta julio, agosto, septiembre, octubre, ya han pasado casi 3 años. Y yo llegué aquí hace más de 24 años y también hice una regularización y a mí me exigieron un contrato de trabajo, que es lo difícil, lo que no se puede conseguir en estos momentos, que hasta a las mujeres de servicio del hogar tampoco les quieren dar contrato porque les exigen un salario que muchas personas a veces no se los quieren ni pagar. Entonces, no soy muy optimista. Tampoco estoy de acuerdo con que a nuestros migrantes se les presente esa barrera tan dura que es que no se puedan regularizar después de haber cotizado, ¿ya? Porque ellos han cumplido con su deber de cotizar a la seguridad social después de que les hayan denegado un asilo, ¿ya? Yo siempre me lo veía venir porque en pandemia, cuando necesitaban de los migrantes, cuando este gobierno necesitó de los migrantes, a todo el mundo puso a cotizar, les dieron alta en seguridad social, pero como ya no son tan necesarios, porque era una pandemia, ahí sí que les ponemos las barreras, ¿no? Les decimos, no, ustedes ya no los queremos. Les ponemos barreras, no les podemos dar de alta en seguridad social ni nada. Cuando yo vi que después, con la carta blanca, no se les podía dar de alta en seguridad social, yo digo, aquí algo está pasando, algo está mal. ¿Ya? O sea, porque nosotros llevamos años trabajando en temas sociales, años trabajando en temas de regularización, haciendo expedientes con derechos humanos, con reagrupación laboral, ¿ya? Perdón, reagrupación familiar, ¿m? Con todos estos programas que tenemos, con el arraigo social, el arraigo laboral. ¿M? Era impresionante el arraigo por formación, que ha sido, no sé, yo creo que uno de los más difíciles para nuestros migrantes, porque no hemos pensado en que algunos no saben ni leer ni escribir. O sea, no sabemos quiénes están desarrollando las leyes de la migración. No, parece que no estuvieran sentados con el colectivo migrante. Bueno, tampoco han llamado a las organizaciones sociales que de verdad conocemos la trayectoria y esas barreras duras que tienen nuestros migrantes, que es lo que pedimos. Entonces, no se desesperen. Ahora, aquellas personas migrantes que tienen la tarjeta roja, no es con ustedes. No se dejen llenar la cabeza de cuento. A nosotros muchos usuarios nuestros que ya le habíamos hecho ese trámite que tenían el asilo me llamaban para decirme, es que voy a renunciar y quiero que me den de baja de la tarjeta roja. Yo, ¿y por qué? Porque no sé quiéncito me ha dicho, no, por favor, ese no sé quiéncito no tiene el conocimiento de por qué tú tienes esa tarjeta roja. Imagínense si en estos momentos esas personas se hubiesen dado de baja de esa tarjeta roja, ¿cómo estuvieran ahora? El estado irregular, porque no podían cambiarse a arraigo laboral. Ya, esas personas son diferentes. Todas, yo siempre he dicho, ustedes que tienen la tarjeta roja, tranquilo, esto no es con ustedes. ¿No? Ustedes están regular, ustedes están con su tarjeta roja, si se la renovaron para un año, luego se la vuelven a renovar para el otro año. Sí, la dificultad, ¿cuál es? Que yo creo que hay también una desinformación, pero tendré que preguntar a Nacionalidad, porque lo más seguro es que tengas que tener 5 años con esa tarjeta para poder pedir la nacionalidad. Pero se está comentando que a los 2 años no.
En la ley, si nos vamos a la ley de nacionalidad, se dice que para algunos países que no tienen los convenios son 10 años. Para los solicitantes de asilo son 5 años. Y para los países que tienen el convenio, como Colombia, algunos países de Centroamérica, creo que Filipinas y Andorra, son 2 años. Pero como están juntos, pero hay un punto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Dice países latinoamericanos o países con convenio. Y está al lado de los que dicen que son 5 años para los de asilo. Y países, aunque yo sea de Colombia, ¿ya? O de un país que solo son 2 años, mi condición de solicitante de asilo me dice que tengo que esperar 5 años para poder pedir la nacionalidad. Entonces también habría que tomarlo con pinza, lo voy a investigar mejor, pero es el conocimiento que yo tengo, pero van diciendo que los que sean de Latinoamérica y tengan 2 años y tengan el asilo, pueden pedir la nacionalidad. Yo no lo tengo muy claro. También no tengo muy claro cuál va a ser el nuevo reglamento de extranjería, no lo tengo muy claro. No sé si nos va a beneficiar. ¿Ah? O sea, eso, no sé, se especula muchísimo. Espero que el gobierno sea consciente, porque aquí la barrera más grande es el contrato de trabajo, porque nadie nos quiere dar una oferta de trabajo si no tenemos documentación, porque tardan 3, 4 y 5 y hasta 6 meses para contestarte. Y esta persona, ese empleador te necesita ya, ¿ya? No en 3 o 4 o 5 meses. Entonces estamos en lo mismo, es el pez que se muerde la cola. O sea, tú me dices a mí regularizarme, pero tú no me agilizas, este gobierno no agiliza estos procesos. Se nos había prometido que iban a vincular más personas a trabajar para que los procesos fueran más cortos. Y yo creo que se han ralentizado más, mucho más duro. A ver, hay buenas noticias que dice que ahora la tarjeta va a ser no de uno el primer año, de uno el segundo año, sino de un poco más. Yo soy un poco más escéptica en todo esto porque ya son 25 años que llevamos en este país, más de 16 años haciendo asesoría y he visto cada cosa, ¿no? Entonces que les quede claro, las personas que tienen su tarjeta roja, no se preocupen, no están en las mismas condiciones de aquellos que les denegaron el asilo. Si ustedes tienen duda, cualquier cosa, nos pueden escribir, ya sea al Facebook de nuestro programa y del programa de la casa de televisión, en Alfafar Televisión. O sea, no tienen ningún problema. También están en mis canales de YouTube, que estamos en YouTube. Y nos pueden formular sus preguntas, como nos lo están haciendo muchísimo, por eso hemos hecho este programa. Ahora otra cosa de la que queríamos hablar es de las cartas de invitaciones. Se está poniendo muy, muy complicado el tema de las cartas de invitaciones porque la policía se está tomando en serio su trabajo, ¿ya? No todo es igual. O sea, aquellas personas que se quieran quedar en el país no pueden venir con carta de invitación. ¿Por qué? Porque en el momento que te dan la carta de invitación, la policía a la persona que da la carta le dice, estas personas a las que usted está invitando no se pueden quedar en el país. Entonces no se podía regularizar, no se podía hacer ningún trámite. Y si se queda en el país, puede tener un problema, ¿ya? Porque las sanciones son de 3.000, 6.000, 10.000 y hasta 200.000 si la administración lo cree necesario. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las cartas de invitaciones. También si aquella persona que te viene, tu hijo, tu mamá, tu tío, tú tienes papeles, tú tienes nacionalidad. O sea, no engañes cuando vayas a pasar por el aeropuerto y pases migración, ¿ya? Porque esa persona, si la buscan, está digitalizada. Vengo a visitar a mi papá, vengo a visitar a mi mamá, o vengo a visitar a mi abuela, o vengo a visitar a mi hermana. ¿Quiénes son? Fulanita de tal y vive en tal sitio. O sea, siempre con la verdad. ¿Por qué? Porque donde más problemas ponen son en los países de origen del migrante cuando van a salir. Entonces tenemos que empezar a concientizarnos que tenemos que hablar con la verdad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ahora hay una modalidad que están trayendo a la gente, tienen hijos aquí o tienen hermanos aquí y no quieren decir a dónde van. Por 15 días, 20 días, vienen a un hotel con todo pago, pero luego se dan cuenta que tienen familia. Es más fácil, porque necesitarías menos requisitos. Decir que vienes donde tu mamá, donde tu tía, donde tu hermana, donde tu nieto, que venir a decir que tienes que tener más de
120 euros para sostenerte en el día, tener reserva de hotel y pagada, y no solo de 2 o 3 noches. O sea, te van a exigir ahora casi que en las dos primeras ciudades que tú vayas a visitar unos 4 o 5 días tengas pagado tu estancia, ¿ya? Y que tengas unos recursos para poderte sostener. Entonces, lo que es migración se está poniendo bastante dura porque no sé si ustedes han escuchado en las noticias que en el aeropuerto de Baraja las salas de ya sea solicitantes de asilo están completamente llenas, ¿ya? Súper llenas. Y no es fácil dormir ahí en Barajas, ya que es otro CIE, es un centro de internamiento para aquellas personas que al llegar no las dejan pasar y automáticamente piden asilo. No a todos se les concede el asilo dentro del área del aeropuerto de Baraja. Muchas personas están siendo expulsadas al día siguiente sin necesidad de poder tener una defensa que se lo merece, una defensa en los derechos humanos, sino que los están expulsando. ¿Por qué se está endureciendo todo esto? Y yo no tengo como mucho optimismo en el nuevo reglamento de extranjería, porque Europa está endureciendo el tema de asilo y refugio. No sé si en los últimos días han escuchado las noticias que Alemania empieza a deportar a migrantes. Yo muchas veces en mi canal de TikTok, de YouTube, de Facebook, comento de que están deportando. Y si supieran, muchos migrantes se ríen de mí y me insultan y me dicen de todo. Sí, se está deportando. Ya, el gobierno sigue deportando. La policía sigue deportando. Entonces hay que tener en cuenta que eso es súper, súper importante. La deportación existe. Es tanto así que tuvimos la noticia que hace unos 8 días un avión humanitario salió para Colombia, ya, con personas retornadas, personas que no aguantaron el estar sin documentación, en que estaban pasando muchísimo trabajo y se tuvieron que ir. O sea, cuídense, no salgan a sitios donde la policía les pueda pedir documentación, no estén en discoteca, no estén en sitios masificados, porque sí que les pueden pedir documentación. Lleven el pasaporte encima, es mi recomendación, el original, no una copia. Una fotocopia no te identifica, ¿ya? Y muchas veces las deportaciones se hacen porque estás indocumentado, no por irregular. Entonces seguiremos en los próximos programas mirando cómo se desarrolla toda esta fase del tema de las denegaciones de asilo, de que ya no se pueden regularizar por el arraigo laboral, y les iremos explicando un poco más. Si no entienden, si no tienen conocimiento, estamos para colaborarles. No se desesperen y por favor hagan las cosas bien. Ya, no conduzcan sin carnet de conducir, que de ahora en adelante quien tenga falta grave, faltas no graves o media falta, pero tienen algún delito, no les van a dar documentación, no se van a poder regularizar. Bueno, nos volveremos a ver el próximo jueves. Estaremos aquí en tu casa, en Alfafar Televisión y en mi programa, de aquí y de allá. La duda que tengas, escríbenos y te lo decimos y te la respondemos y te colaboramos y te asesoramos. Buena suerte. Esperamos que este nuevo reglamento de extranjería sea para bien de nuestros migrantes, para nuestros derechos y los derechos humanos. Buenas noches.